es algo que todos los seres humanos tienen en común, sin importar el estatus social, que cuánto dinero tú puedas tener, si eres hombre o mujer, si eres moreno o eres blanco, no importa. Todos vamos a morir algún día. Por muchos que en muchas ocasiones salen las noticias donde dicen que los médicos están tratando de minorar la tasa de mortandad. La muerte siempre va a estar, siempre. Por más que hagamos ejercicio, por más que nos cuidemos, por más que comamos un alimento balanceado, y nada de eso está mal, pero la realidad es que todos vamos a morir algún día. Y sabemos que Dios lo ha decretado desde antes de la fundación del mundo. Dios decreta nuestra vida y Dios decreta nuestra muerte. Y nada de eso va a impedir. Cuando Dios decreta algo, eso sucede. Ahora, es una realidad que la muerte, mis hermanos, aunque nosotros somos creyentes y sabemos que la muerte solo es un puente para la vida eterna, para encontrarnos con nuestro Señor, eso es la muerte. Ahora, para nosotros los creyentes, eso no significa que nos deje de tener un poco de temor, ¿ya? Es algo natural que el ser humano, que el creyente aún tema la muerte. Y es precisamente eso, porque la muerte, hermanos, no es algo natural como muchos dicen. La muerte es la consecuencia del pecado. La paga del pecado es la muerte, dice Pablo en Romanos 6:23. Dios no nos creó para morir. La muerte es la consecuencia del pecado. Y nos da un poco de temor lo desconocido. Tenemos miedo a lo desconocido porque no lo hemos experimentado. Pero por otro lado también nos da temor la muerte, no solo por nosotros mismos, sino porque lo pueden experimentar también nuestros seres queridos. Y peor, cuando nuestros seres queridos ni creyentes son. ¿Se imaginan eso? Eso es algo doloroso. No sé quién de ustedes ha experimentado la muerte de algún ser querido y tal vez ese ser querido es incrédulo. Sabemos cuál será su destino y eso nos duele, nos agobia. Pero con respecto a la muerte de los creyentes, hermanos, eso no nos deja de sentir agobiados, con dolor, con tristeza. Entonces, respecto a nuestros familiares creyentes que han muerto, ¿de qué manera nosotros podríamos ayudar a consolarlos? ¿De qué manera nosotros podríamos recibir consuelo o también consolar y dar esperanza a otros que están pasando por esta adversidad, si no es por medio de la gloriosa y grandiosa doctrina de la segunda venida de Cristo? Todos aquí saben acerca de la soberanía de Dios en la salvación. Dios es soberano. Dios ha decretado todas las cosas. Pero es precisamente cuando pasamos por estas adversidades es que como que se nos olvida acerca de la soberanía de Dios, de los decretos de Dios. Es como que estas doctrinas pierden sentido, y más cuando no tenemos la sabiduría para saber explicarlas a estos seres queridos que están pasando por estas adversidades. Es por esta razón que en medio de estas adversidades la doctrina de la segunda venida de Cristo sirve para consolar y para dar esperanza al creyente. El apóstol Pablo, junto a Silas, ahora vamos a situarnos dentro de contexto, el apóstol Pablo junto a Silas y Timoteo, en su segundo viaje misionero, pasaron por la ciudad de Tesalónica y predicaron el evangelio. Y aunque en Tesalónica muchos fueron bien receptivos y aceptaron
el mensaje del Evangelio y creyeron en Cristo, por otro lado también hubo mucha oposición de parte de los judíos. Estos judíos incrédulos acusaban a Pablo de violar las leyes de los romanos de aquella época. Y aunque muchos de los tesalónicos habían creído en Cristo, no fueron muy bien instruidos en cuanto a las doctrinas de la Escritura, porque Pablo tuvo que zarpar, tuvo que huir por la persecución de estos judíos. Entonces, en medio de todo esto, la iglesia en Tesalónica sufrió muchas adversidades. Comenzaron a experimentar muertes de sus seres queridos y comenzaron ellos a pensar y a decir, ¿qué pasará con nuestros seres queridos que han muerto? ¿Qué pasará con la segunda venida de Cristo? ¿Cómo ellos podrán presentarse en este grandioso suceso? Entonces el apóstol Pablo, en respuesta a este problema de la iglesia en Tesalónica, expone esta grandiosa doctrina de la segunda venida de Cristo. Es por esta razón que en los versículos del 13 al 15, vean los versículos del 13 al 15, el apóstol Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, los incrédulos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Mis hermanos, mi propósito con este sermón no es causar ninguna controversia, no es causar ninguna polémica, porque hablar acerca de la segunda venida de Cristo precisamente causará de cierta manera alguna polémica, alguna controversia. Pero mi propósito con este sermón el día de hoy es el mismo propósito que tuvo el apóstol Pablo hace más de 2000 años. Traer consuelo y esperanza a la iglesia en medio de grandes tribulaciones como la que estaba pasando la iglesia en Tesalónica. Ese es mi propósito, es un propósito pastoral, desde la perspectiva pastoral. No es traer ninguna polémica o alguna controversia con este tema. Cuando hablamos de la escatología bíblica, debemos de entender que la escatología bíblica trae consolación, trae esperanza para el creyente. No son temas controversiales, aunque vamos a ver que de cierta manera habrá un poco de controversia. Pero, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, en resumen, lo que nos enseña es consolación, esperanza para la iglesia. No alimentar nuestro morbo escatológico de cuándo será la segunda venida de Cristo, o quién será el anticristo, o cuándo vendrá y se manifestará el hombre de perdición, o si la gran tribulación será antes o después de la venida de Cristo. No, hermanos, no, esto yo le llamo escatología amarillista. La escatología bíblica tiene como propósito darnos consuelo, esperanza en medio de la tribulación. Ahora, esta palabra dormir, vean los versículos 13 al 15. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. De los que duermen, ¿qué es esto? El apóstol Pablo no se está refiriendo a dormir literalmente. El apóstol Pablo no se está refiriendo aquí a que los cristianos después de morir van a ir a un sueño profundo, a un descanso profundo, hasta la resurrección de sus cuerpos. No, hermano. Esto es una falsa doctrina que hoy muchos cristianos han creído, como es la falsa doctrina del sueño del alma. Muchos cristianos creen que los creyentes al morir van a un estado de inconsciencia, donde no pueden ver, donde estarán inconscientes, donde no escucharán y pasarán un descanso, un gran reposo, estarán en una sala de espera
durmiendo hasta que Cristo venga por segunda vez y sean resucitados. No, hermano, esto no es bíblico. El apóstol Pablo no se está refiriendo a esta falsa doctrina del sueño del alma. Cuando el apóstol Pablo se refiere a dormir, lo que está haciendo es emplear una metáfora para explicar a la iglesia que estos creyentes están muertos, literalmente. Están muertos. Esta palabra dormir o duermen no se está refiriendo al alma, sino al cuerpo. El cuerpo está en descanso. Pero recuerden que el alma es inmortal y el alma va a la presencia del Señor. Esto es lo que algunos teólogos han llamado como el estado intermedio del alma. Nosotros no vamos a un lugar de reposo a dormir inconscientemente hasta que venga el Señor. Tampoco creemos en la falsa doctrina del purgatorio que hoy cree la Iglesia Católica Romana, o ha creído por más de tantos siglos, donde al morir iremos a un lugar intermedio entre el cielo y la tierra a purgar o a terminar de purgar nuestros pecados para que cuando estemos totalmente purgados de nuestros pecados ascendamos al cielo. Tampoco creemos eso. El apóstol Pablo lo que se está refiriendo acá es que todos los creyentes que han muerto pasan inmediatamente a la presencia del Señor. Esto es lo que algunos teólogos han llamado el estado intermedio. Y ese estado intermedio es entre la muerte y la resurrección general de los muertos. Es un estado donde pasamos directamente al gozo del Señor, a la presencia del Señor. Vean lo que dice en 2 Corintios 5, del 6 al 8. Dice el apóstol Pablo: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Hablando de una ausencia física, ¿verdad? Porque el Señor ha prometido estar con nosotros por siempre, hasta el fin del mundo. Y más, dice Pablo, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. El apóstol Pablo sabía que en cuanto nuestra alma se despojara o se desligara de nuestro cuerpo, inmediatamente iba a la presencia del Señor. A lo inmediato. La muerte no es cesar de existir. La muerte es la separación entre el alma y el cuerpo. Y cuando nuestra alma se separa de nuestro cuerpo, para los creyentes, pasa inmediatamente a la presencia del Señor, al gozo de su Señor. Filipenses 1, del 21 al 23, el apóstol Pablo decía: teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, cual es muchísimo mejor. Decía el apóstol Pablo: el deseo que tengo es de partir, o sea, morir, partir de este mundo y estar con la presencia del Señor, que es muchísimo mejor. Ahora, mis hermanos, ¿cuál es la base de nuestra esperanza como creyentes de que cuando nosotros muramos también seremos resucitados en la segunda venida de Cristo? ¿Cuál es nuestra base? ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿Cuál es nuestra garantía que verdaderamente cuando nosotros muramos seremos resucitados en la segunda venida de Cristo? ¿Qué es lo que nos garantiza a nosotros eso? Y vean lo que responde el apóstol Pablo en el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. Mis hermanos, la base de nuestra resurrección es la propia resurrección de Jesucristo. Si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos cuando partamos de este mundo. Nosotros, la iglesia, estamos unidos a Cristo. Hay una unión mística con Él por medio de la fe. Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y si la cabeza resucitó, también su cuerpo lo hará.
con Él? ¿O andará la cabeza sola sin el cuerpo? ¿Podrá el cuerpo vivir fuera de la cabeza? Eso es algo ilógico. Estamos unidos a Cristo y como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Y esta es la base, esta es nuestra garantía de que algún día, cuando muramos, resucitaremos también de entre los muertos. Esto es algo glorioso, mis hermanos. La iglesia, como alguien decía, no es un banco de órganos. La iglesia, hermanos, es un cuerpo y ese cuerpo está unido a la cabeza. Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Vean lo que dice Pablo en 1 Corintios 15. Abran sus Biblias. En 1 Corintios 15. Después de que Pablo comienza a argumentar de que si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe, aún seguiríamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. O sea, no tendríamos evangelio que predicar, tendríamos un mensaje totalmente inservible si Cristo no resucitó. El mensaje del evangelio se mantiene por la resurrección de Cristo. Después de que el Pablo está argumentando todo esto, en los versículos del 20 al 23, vean lo que dice. Mas ahora, dice Pablo, Cristo ha resucitado de entre los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque cuando la muerte entró por un hombre, por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, Cristo. Porque así como en Adán todos han muerto, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. En su venida. Mis amados hermanos, el ancla de nuestra esperanza, el ancla de nuestra esperanza, la garantía de nuestra resurrección cuando muramos y el fundamento del evangelio que nosotros anunciamos es la resurrección gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestra garantía, nuestro fundamento y nuestra esperanza de que algún día resucitaremos cuando muramos es la resurrección gloriosa de Jesucristo. Esto es glorioso, hermano, porque si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos algún día. Bueno, hermanos, hemos visto en estos versículos que el apóstol Pablo expone la segunda venida de Cristo con un propósito de consuelo, de esperanza a los creyentes que estaban pasando por grandes tribulaciones, grandes adversidades, dado que la familia de los creyentes en Tesalónica estaban muriendo. Pero Pablo no es nada reservado en este asunto acerca de la segunda venida. Pablo no solo nos dice que Cristo volverá allá, no, también Pablo nos da las características o cómo va a ser esto de que Cristo vuelva. Eso nos lleva a nuestro primer encabezado de este sermón, las características de la segunda venida de Cristo. Primera parte del versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mano, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Vean, hermanos, que es Cristo mismo quien desciende de los cielos en su segunda venida. No es un ángel, no es un arcángel, no es un heraldo que Cristo mandó para traer a su iglesia. Es Cristo mismo quien desciende de los cielos, de su trono, de la diestra del Padre, para traer a su iglesia. Porque Cristo mismo
descenderá de los cielos. La primera característica de la segunda venida de Cristo es que Cristo viene de una manera personal, visible y física. Todo ojo lo verá. No de una manera secreta. Cristo no viene secretamente acá. ¿Pudieron ver? Él mismo descenderá de los cielos. Él mismo. ¿Cómo descendió Cristo? ¿Cómo ascendió Cristo cuando vino por primera vez? ¿De una manera espiritual? ¿Por medio de gases, como dicen los testigos de Jehová? ¿Cómo ascendió Cristo en su primera venida a los cielos? ¿No fue de una manera corporal, visible, física, con un cuerpo resucitado, con un cuerpo glorificado? ¿Recuerdan en Hechos capítulo 1, cuando los discípulos le preguntaban a Cristo acerca de que cuándo restauraría el reino de Israel? A lo que Cristo responde: ¿eso no les compete a ustedes saber los tiempos y las sazones? E inmediatamente después de esto, Cristo les dice: vendrá el Espíritu Santo, y cuando Él venga recibiréis poder, y me seréis testigo en toda Samaria, Judea y en los confines de la tierra. Y cuando Cristo está hablando, luego asciende a las nubes, y las nubes lo ocultan de los discípulos, y los discípulos se quedan viendo hacia arriba. ¿A dónde iba Cristo? Y en ese momento aparecen dos personajes vestidos de blanco que creemos que son ángeles, y les dice en el versículo 11, capítulo 1 del libro de los Hechos, vean qué dice Lucas: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto venir al cielo. ¿Cómo fue que Cristo ascendió a los cielos? No fue de una manera física, visible, corporal, un cuerpo resucitado, glorificado. Pues estos personajes, estos ángeles, le están diciendo a sus discípulos de que de la misma manera que Él ascendió, así descenderá también por segunda vez, física, visible, como un cuerpo glorificado. Mis hermanos, ¿cómo fue que Cristo ascendió a los cielos? En Mateo capítulo 24 también tenemos otro sustento de que Cristo vendrá por segunda vez de una manera visible, física, corporal. Dice Mateo capítulo 24, los discípulos estaban viendo los edificios. Decían, se asombraban, qué grandes edificios estos del templo, y de su asombro llamaban a Cristo: miren los edificios, qué grandes, decían ellos. Y Cristo les responde: ¿ven todo esto? No quedará piedra sobre piedra hasta que todo esto sea derribado. En Juan capítulo 2, Cristo le dice a sus discípulos que este edificio Él lo destruirá, y al tercer día lo reconstruirá, hablando acerca. Gracias. Él lo destruirá y el tercer día lo levantará, dice Juan capítulo 2, hablando acerca de la resurrección de su cuerpo. Pues es dentro de este contexto que en Mateo 24, versículo 30, los discípulos le hacen tres preguntas a Cristo. ¿Cuándo sucederá esto? O sea, la destrucción del templo. ¿Y cuándo será tu venida y el fin del mundo? O sea, ellos relacionaban la destrucción del templo con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. O sea, para ellos, que el templo fuera destruido era una gran catástrofe, era un acontecimiento grandioso que desataría la segunda venida de Cristo. En cambio, sabemos que eso ya fue destruido hace más de 2000 años y Cristo aún no regresa. Ellos hacían esta conexión con la destrucción del templo. Cristo les responde a ellos, versículo 30.
se levantarán falsos cristos, falsos ungidos antes de mi venida, y habrán una guerra entre nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres por toda la tierra. En cambio, aún no es el fin. Habrá gran tribulación, dice, como nunca se ha visto en este mundo. Y es precisamente en el versículo 30 que Cristo dice: e inmediatamente después de esta gran tribulación, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con gran poder y con gran gloria. ¿Ven cómo se dará esta segunda venida? Habrá una señal en los cielos. Ellos verán que viene el Hijo del Hombre con gran poder y gran gloria. ¿Ven cómo estos pasajes están sustentando que la segunda venida de Cristo es de una manera visible, física, corporal, personal? No hay nada secreto aquí. La segunda venida de Cristo no es en secreto. Todo ojo le verá. Y es lo que dice Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí y amén, dice el apóstol Juan en Apocalipsis 1:7. Pero Cristo no solo viene de una manera visible, física, corporal y personal, sino también podemos ver que por la Escritura Él viene con autoridad, con poder y audiblemente ruidosa y tronante. No hay nada secreto aquí. Él viene audiblemente ruidoso y tronante, con poder, con autoridad. Vean que Él viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Saben lo que es una trompeta, verdad? Y la trompeta no es nada silencioso, hermano. Es muy bullicante, es muy audible, choca muchas veces para nuestros oídos. Él viene de una forma autoritativa, con autoridad, con poder, audiblemente ruidosa y tronante. Ahora, ¿qué es esto de voz de mando, de voz de arcángel y de trompeta de Dios? Algunos dicen que la voz de mando se refiere a que Cristo viene con autoridad, con mando. Él viene a imponer orden como rey y juez de este mundo en su segunda venida. Cristo, mis hermanos, fue coronado con gran poder y con gran gloria, y se encuentra ahora físicamente sentado a la diestra de Dios, reinando todas las naciones, reinando desde su trono. Pero ese Cristo volverá y también traerá juicio a las naciones. Él viene con autoridad. Mis hermanos, esa voz de mando es la misma voz con la cual Cristo cayó las tempestades en el mar cuando iba en el barco con sus discípulos. Le dijo: calla, y las tormentas callaron, cesaron. Esa voz de mando es la misma voz que con la cual resucitó a Lázaro de entre los muertos. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro inmediatamente resucitó. Con esa misma voz, Cristo nos dirá a nosotros cuando estemos en nuestra tumba: iglesia, sal, sal, levántate. Y con esa voz de mando saldremos inmediatamente de nuestras tumbas. Es lo que dice Juan, capítulo 5, del 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora en la cual todos los que están en los sepulcros oirán su voz, voz de mando, con autoridad. Y los que hicieran lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieran lo malo a resurrección de condenación.
voz de mando, voz con autoridad. Cristo viene con autoridad a arrebatar a su iglesia y a traer juicio a las naciones. Pero también tenemos voz de arcángel. Esto no quiere decir que Cristo es un arcángel o un ángel, como dicen los testigos de Jehová, que Cristo es el arcángel Miguel. Esto es algo falso. Juan Calvino, en su comentario a la primera carta a los tesalonicenses, dice con respecto a esto: esto de voz de arcángel no se refiere en ninguna manera a que Cristo sea el arcángel, sino que jugará el papel de un arcángel. No se refiere de ninguna manera a que Cristo sea una de las tropas angelicales del ejército de Dios. Y yo no me quiero meter a hablar acerca de angelología, pero es una realidad de que hay unas tropas angelicales de Dios. Hay arcángeles, ángeles, serufines, querubines, hay una estructura angelical de Dios, así como también hay huestes celestiales, potestades, principados, huestes de maldad que operan en las regiones celestes, ángeles caídos, demonios. Pero lo que Juan Calvino está diciendo acá es que Cristo no es un ángel, sino que Cristo jugará el papel de un ángel o de un arcángel. El arcángel, mi hermano, ese es quien juega el oficio de un heraldo, de un capitán, quien tiene tropas designadas de parte de Dios, tiene un ejército quien lidera. Cristo jugará este rol. Cristo viene con voz de arcángel, viene con sus tropas, con sus ángeles. Primera de Tesalonicenses 1, versículo 7 dice que Cristo viene con su legión de ángeles en su segunda venida. Y también tenemos trompeta de Dios. Trompeta de Dios. ¿Qué es esto de trompeta de Dios? En el Antiguo Testamento, hermanos, se usaba la trompeta para convocar a guerra al pueblo de Israel. Eso lo tenemos en Números, capítulo 10, versículos del 1 al 10, para que lo lean en su casa. Pero también se usaba la trompeta cuando se reunía el pueblo para que Dios, por medio de Moisés, promulgara la ley al pueblo de Israel. En Éxodo 19, versículos del 16 al 20, dice que aconteció que al tercer día vieron una nube espesa, con truenos, con relámpagos, con una fuerte trompeta, con una bocina muy fuerte, y que Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Pues en el Sinaí, en el monte donde se promulgó la ley, había fuego, descendía fuego, y todo el Sinaí humeaba, y habían relámpagos, habían truenos. Toda la tierra era conmovida y el pueblo de Israel temía a la presencia de Dios. ¿Ven esto de trompeta, de bocina? Siempre que Dios se aparece y se reúne con su pueblo, todos estos acontecimientos pasan. Estruendo, fuego, bocina. Es totalmente ruidoso. Hay que tener temor delante de la presencia de Dios. Pues, hermanos, de la misma manera que vemos a Dios en el Antiguo Testamento obrar y reunirse con su pueblo, veremos a Cristo en su segunda venida. Él vendrá con voz tronante, con autoridad, con trompeta. Es una realidad, hermanos,
que este acontecimiento de la segunda venida de Cristo será algo glorioso. Será algo glorioso. Y yo le decía a mi esposa casualmente, hoy en la mañana, que meditando en este sermón, venía a mi mente a colación en el 2020 cuando había la gran pandemia. ¿Recuerdan? Todo el mundo estaba a expectativa de eso, todos. Y aunque algunos países de algunos continentes fueron más perjudicados que otros, los que fueron menos perjudicados estaban a la expectativa, viendo noticias, viendo las redes, informándose de todo esto. O sea, todo el mundo tenía algo en común y era la pandemia. Yo recuerdo que ni tomaba ni los autobuses para salir de mi trabajo por temor a contagiarme, y me iba caminando de mi trabajo hacia la casa. Y en algunas ocasiones yo, entrando al barrio, veía en todas las casas trapos, ropas tiradas afuera en la calle. La gente solía tirarla al sol ellos decían que iban a quemar el virus por medio de eso. También miraba a varias gente, ambulancias, encapuchados, trayendo personas que habían muerto a raíz de la pandemia. Eso era algo catastrófico. Nicaragua vivió algo catastrófico. Muchos otros países vivieron cosas catastróficas a raíz de la pandemia. Y todo el mundo estaba a la expectativa. No había alguna persona que no supiera acerca de este tema. Hermanos, esto no será nada comparado a la segunda venida de Cristo. No vamos a tener necesidad de redes sociales, de noticias, periódicos. Todos se darán cuenta cuando Cristo vuelva por segunda vez. Todo ojo le verá. Esto será algo glorioso, algo expectativo. Toda la gente de todas las tribus de las naciones enteras estarán presenciando la segunda gloriosa venida del Hijo del Hombre, de Jesucristo. Aunque la segunda venida de Cristo será gloriosa, escúchenme bien esta parte, será gloriosa para algunos, para los creyentes, será de consuelo, será de esperanza, estaremos para siempre con nuestro Señor, y eso es algo glorioso, hermano. El Señor ha prometido estar con nosotros, y el Señor ha prometido que Él volvería por nosotros. Él iba a la casa de su Padre a preparar moradas, y que Él regresaría por nosotros y para estar siempre con nosotros. Eso es algo glorioso. Pero por otro lado, hermanos, y quiero que pongan mucha atención acá, por favor. Aparte que la venida de Cristo será gloriosa para sus creyentes, también la venida de Cristo será espantosa y terrorífica para todos los malvados, para todos los incrédulos, para todos aquellos que perseveraron en su pecado, que no quisieron venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Será espantoso, hermanos, será terrorífico. El mismo Juan en Apocalipsis 9, versículo 6 dice que los malvados, cuando Cristo vuelva, desearán que la muerte, desearán morir, a experimentar la ira del Cordero, pero no la hallarán. En Apocalipsis 16, versículo 6, también el apóstol Juan dice de que estos hombres, estos malvados, van a decirle a las rocas y a las peñas que les caigan encima, que los destruyan, para no contemplar el poder del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Esto es algo terrorífico, hermanos. Amado amigo, si tú que estás aquí, tú no estás en Cristo, de paso, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete, mi amado amigo, arrepiéntete, por favor. Cristo ha prometido volver, Cristo volverá. Tarde o temprano, Cristo vuelve. No seamos como estos burladores que encontramos en la segunda carta
del apóstol Pedro, capítulo 3, de que cuándo será la promesa de su advenimiento. Cristo viene y nunca volvió, dice Pedro. Y no recuerdan que este mundo pereció en agua con las personas antes del diluvio y que también ha prometido purificar y hacer perecer este mundo por fuego en su segunda venida. Arrepintámonos, amigos, arrepintámonos de nuestros pecados y reconozcamos que en Cristo hay salvación. O Cristo será tu juez en la segunda venida, o Cristo será tu salvador en la segunda venida. O tú te presentarás justo, no por tu justicia, no por tus obras, delante del tribunal de Cristo, sino por las mismas obras y justicias de Cristo en la cruz, o te presentarás culpable delante de un Dios airado y justo. ¿A cuál Dios piensas encontrarte? ¿A un Dios que tuvo misericordia por ti? Quien envió a su Hijo Jesucristo al mundo en su primera venida, quien se sometió voluntariamente, perfectamente a la ley de Dios, quien fue llevado a una cruz como cordero inmolado, y en esa cruz experimentó la ira de Dios, una ira que debíamos de experimentar tú y yo por nuestros pecados, quien resucitó al tercer día y ahora está reinando a la diestra de Dios con gran poder y gran gloria, y quien volverá para juzgar a este mundo. ¿O esperas a la ira del Cordero, aquel Dios que vendrá con autoridad a imponer juicio, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿A con quién piensas encontrarte cuando tú mueras o cuando Cristo regrese? Hermanos, el tiempo para arrepentirnos es hoy. Es hoy. Si hay alguien que no está en Cristo, es hoy. Cuando escucharas su voz, no te endurezcas. No te endurezcas. Pero es un hecho, hermanos, que también la segunda venida de Cristo será gloriosa para los creyentes. Gloriosa para que todo aquel que ha creído, que ha confiado en los méritos de Cristo y que que ya es justificado y que será justificado también el ya, pero todavía no, que ya ha sido salvado por la gracia de Dios y será salvo de la ira venidera también. Marcos 13:26 dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en la nube con gran poder y gran gloria. Es glorioso para los creyentes encontrarse nuevamente con Cristo. Ahora, hermanos, ya vimos que las características de la segunda venida es corporal, física, todo ojo le verá, audiblemente ruidosa, viene con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. No será nada secreto. La venida de Cristo no será nada secreto, hermanos. Todo ojo le verá. Podemos caer en la gran pregunta: ¿cuál es el propósito por el cual Cristo viene por segunda vez? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son los eventos escatológicos asociados con su segunda venida? Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado de este sermón: los eventos escatológicos asociados con la segunda venida de Cristo. Segunda parte del versículo 16 al versículo 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice Pablo,
los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la segunda venida de Cristo, seremos arrebatados juntamente con ellos para así estar siempre con el Señor. Por estos versículos podemos ver, hermanos, que los eventos que suceden a la segunda venida de Cristo es una resurrección de los creyentes y también un arrebatamiento de la iglesia, y en tercer lugar, lo que algunos llaman el estado eterno del creyente o nuestra reunión con Cristo para siempre. ¿Ven eso? El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, resucitará de entre los muertos a los creyentes. Y luego, los que han quedado hasta la venida del Señor, juntamente con los que resucitaron, serán arrebatados para luego estar siempre con el Señor. Resurrección, arrebatamiento, nuestra reunión con Cristo para siempre. Estos eventos son los que sucederán en la segunda venida de Cristo. Habrá una resurrección general de los muertos, hermanos. ¿Y con qué fin Cristo resucitará a los muertos? Y vean esto, aunque en este pasaje, hermanos, solo se habla de una resurrección de creyentes, esto no significa de que no haya una resurrección general de entre los muertos. Como vimos en Juan 5, del 28 al 29, todos oirán su voz, todos los que están en las tumbas, y resucitarán para vida eterna los justos y para condenación eterna los injustos. Aquí el propósito de Pablo era dar consuelo y esperanza a los creyentes. Por eso es que solo está hablando de una resurrección de creyentes. Pero esto no descarta una resurrección general de los muertos. Y habrá una resurrección general de los muertos en su segunda venida, precisamente para que haya un juicio general. El profeta Daniel, en el capítulo 12, versículo del 1 al 2, dice esto acerca del fin de los tiempos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Vean que ahora sí hay una conexión entre voz de mando y se levantará Miguel, sus ángeles. Y se levantará Miguel, dice Daniel, y todos los que se hallen escritos en el libro resucitarán. Muchos de los que duermen, dice Daniel, del polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel estaba profetizando muchos años antes la segunda venida de Cristo y que Cristo volvería para resucitar de entre los muertos, tanto a justos como injustos. Unos para condenación eterna y otros para vida eterna. Ahora, hermanos, esto también lo podemos ver en muchos pasajes de la Biblia. En Mateo capítulo 25, en Primera de Corintios 15, lo podemos ver también en Romanos capítulo 2, esto de una resurrección general de los muertos. Donde yo sí quiero detenerme un poco es en la parte del arrebatamiento de la iglesia. Y aquí es donde viene la parte controversial. Y espero que pongan mucha atención. Aquí la palabra arrebatados en el griego es la palabra arpagesometa, que se deriva de la palabra harpazo. Y lo que esto significa es que seremos retirados repentinamente, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Con qué propósito? Para encontrarnos con nuestro Dios. Pero yo tengo unas preguntas para ustedes. Según todo lo que hemos venido viendo, ¿cuándo se dará este suceso
del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuándo? ¿En una manera secreta o de una manera visible en la segunda venida de Cristo? Yo escogí en particular este pasaje, hermanos, porque yo pude haber predicado el sermón de la segunda venida con toda la Biblia. Hay muchos pasajes que hablan de la segunda venida de Cristo. Pero escogí precisamente este porque es el único que habla de un arrebatamiento. Pero mi pregunta para ustedes es, ¿cuándo se dará este arrebatamiento de la iglesia? ¿De una manera secreta? ¿Donde desaparecerán personas y nadie se darán cuenta? ¿O será en la segunda venida de Cristo? De una manera corporal, visible, física, donde resucitará a los muertos para que luego, juntamente con los que hayan quedado vivos, sean arrebatados en el aire para estar para siempre con su Señor. Hermanos, en toda la historia de la iglesia, por más de 18 siglos, los creyentes en unanimidad habían creído que el Señor regresaría por una sola vez a esta tierra para arrebatar a su iglesia y así encontrarse para siempre con su Señor. Repito, esta había sido la creencia de la iglesia por más de 18 siglos. Pero en el siglo XIX, un hombre llamado John Nelson Darby originó una nueva creencia que luego vendría a ser muy popular por una Biblia anotada o de referencia de un abogado y pastor llamado Cyrus Ingerson Scofield, publicado en el año 1909, que sostenía una postura escatológica de una segunda venida de Cristo en 2 etapas. La primera etapa de esta segunda venida de una manera secreta. Quien iba a arrebatar a su iglesia antes de un periodo de 7 años de gran tribulación. Esta primera es la primera etapa de la segunda venida, secreta, ¿verdad? Y luego Cristo volvería por segunda vez, bueno, sería ya por tercera vez. Vendría en su segunda etapa, en su segunda venida, de una manera visible, corporal y física, como ya hemos venido estudiando en todo este sermón. Esta postura escatológica es conocida, hermanos, como rapto pretribulacional. Esto significa un rapto antes de la gran tribulación. Dios se llevará a su iglesia, dicen ellos, para que luego de esto pueda tener un trato especial con la nación de Israel, quienes se convertirían masivamente al Evangelio. Hermanos, esta creencia se ha popularizado tanto, pero tanto en Latinoamérica, incluyéndonos, que hoy muchas iglesias creen en un arrebatamiento secreto. Y alguien decía, el arrebatamiento secreto es tan secreto que ni en la Biblia está. Ni en la Biblia está. Yo no veo nada secreto aquí, hermanos. El arrebatamiento se da en la segunda venida, y su segunda venida es física, corporal, visible y tronante. Todo ojo lo verá. Mis hermanos, esto no significa, yo no quiero causar polémica ni controversia aquí, esto no significa de que
estas personas no sean creyentes por creer esto. No. Yo actualmente tengo comunión, una preciosa comunión con personas que creen en una segunda venida en dos etapas, en una secreta y en una visible. Yo tengo comunión con personas que creen en un rapto pretribulacional y en una venida de Cristo secreta. Yo tengo comunión con ellos, hermano. Y he aprendido mucho de ellos. A inicios de mi conversión, yo me congregaba en iglesias que creían esto. Y aprendí mucho de ellos. Hermanos, creer que Cristo viene por segunda vez en dos etapas, una secreta y una visible, no es herejía, pero no creer que Cristo viene por segunda vez, eso es herejía. Y no podemos tener comunión con estas personas. Hay quienes creen que Cristo ya vino de una manera espiritual y está en nuestros corazones y que no vendrá de manera física, visible, por segunda vez. Esto es herejía y es condenable. Pero estas personas que creen en un arrebatamiento pretribulacional, aunque yo no lo veo por la Escritura, podemos tener una linda comunión con esas personas. Yo creía en esto. Yo creía en un arrebatamiento pretribulacional. Esto era lo que me habían enseñado, hermanos. Por generación en generación se ha venido creyendo esto. Pero cuando nos dedicamos la tarea de estudiar la escatología bíblica, nos podemos dar cuenta de que esto no está en la Escritura. Por los pasajes que ya vimos, Cristo viene por segunda vez, una sola vez, visible, física, y viene a arrebatar a su iglesia para estar para siempre con su Señor. Mis hermanos, yo creo que me he excedido un poco de tiempo. Realmente no llevo calculando el tiempo. Pero yo quiero terminar con este tercer punto. Y el tercer punto es que precisamente se dará este arrebatamiento de la iglesia con el propósito de nuestra reunión con Cristo, para estar para siempre con nuestro Señor. Este es el propósito de que la iglesia sea arrebatada, para que juntamente con Cristo los santos juzguen la tierra, porque la juzgaremos junto con nuestro Dios, y ahora estemos en un estado de eternidad con nuestro Señor. Esto nos lleva al tercer encabezado y último: nuestra reunión con Cristo en su segunda venida. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Esta palabra, hermanos, de reunión, de reunirnos, es la palabra apantesis en el griego. Esta palabra de reencuentro con el Señor. Y esta palabra apantesis significa salir al encuentro de alguien sumamente importante para darle una bienvenida formal y luego regresar juntamente con él a un determinado lugar. Esto es apantesis. Y se da esta misma palabra en la Escritura en Mateo capítulo 25, en la parábola de las 10 vírgenes, cuando dice que estas vírgenes salieron al encuentro para recibir al novio y así celebrar sus bodas. Esta palabra pantesis designa una práctica común donde los ciudadanos de una ciudad, valga la redundancia, salían a recibir a un dignatario o a algún rey, una persona sumamente importante, para encontrarse con él y darle respeto y honor.
Mis hermanos, lo que el apóstol Pablo está diciendo acá es que cuando nosotros seamos glorificados y seamos arrebatados por Cristo, nos encontraremos con nuestro Dios, con el verdadero y legítimo Rey de Reyes, quien con autoridad vendrá a tomar posesión de su trono para reinar para siempre con los suyos, con su iglesia. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Acá nos reuniremos, saldremos como las vírgenes al encuentro de nuestro esposo, al encuentro de nuestro novio, al encuentro de nuestro Señor, para estar así para siempre con Él. Y es una realidad que no siempre estaremos flotando en el aire. El apóstol Pablo no dice más nada ahí. Y la verdad que no nos debería de importar eso. No era el propósito del apóstol Pablo, bueno, después vamos a hacer esto, aquello. No, el propósito de Pablo era consolar y dar esperanza a la iglesia y exponerle de que algún día estaremos para siempre con nuestro Señor. Pero es lógico de que no nos quedaremos ahí flotando en el aire. En 1 Corintios 6:2 dice que nosotros los santos juzgaremos al mundo con nuestro Dios. Pero lo que importa acá, hermanos, es que estaremos para siempre con Cristo, con nuestro Señor. En conclusión, ¿acaso, hermanos, no te genera consuelo o esperanza esta maravillosa doctrina como es la segunda venida de Jesucristo? Cuando estemos en tiempos de adversidades, de angustias, de grandes tribulaciones, hermanos, porque la iglesia en toda su historia ha pasado grandes tribulaciones y la seguirá pasando hasta la venida de su Señor, ¿no te genera la doctrina de la segunda venida de Cristo consuelo? ¿Te reconforta? ¿Te sientes con aliento, con esperanza, sabiendo de que estas leves tribulaciones momentáneas, como decía el apóstol Pablo, no es nada comparado con la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo? Quiero terminar como el apóstol Pablo con la exhortación que él da en el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos con los otros con estas palabras. Vamos a orar.